Buenas noches y bienvenidos a su programa Pueblos y Leyendas. Los invitamos a suscribirse para ser parte de esta gran familia adicta al terror. Les tenemos historias escalofriantes. ¿Están listos para respirar el miedo? ¿Para sentir el terror? Sin más preámbulo, vamos con las historias. Escuchas Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Buenas noches, Hugo. Soy relativamente nuevo en la página. Supe de ustedes gracias a una de mis hermanas que lo sigue ya desde hace tiempo. Es la primera vez que escribo y me gustaría compartirles una experiencia que tuve hace ya prácticamente 7 años, cuando mi hijo era un bebé. Es relacionado a las brujas. En ese entonces vivía en Puebla, en el municipio de Chignahuapan, el cual en ese tiempo se caracterizaba por las bajas temperaturas durante el invierno. Eran finales de septiembre cuando me fui a vivir allá. Cuando mi hijo nació, en varias ocasiones se despertaba llorando en la noche. Yo vivía en casa de mis papás, la cual se encontraba en una zona apartada de lo que es considerado el centro del pueblo. Las calles son muy oscuras a causa de la falta de alumbrado público. También hay varios terrenos de sembradíos, lo cual aporta más a la apariencia desolada de la zona. Dormía con 3 de mis 4 hermanas. Compartíamos un cuarto. En ese entonces mi mamá tenía una amiga con la cual se llevaba muy bien. En una ocasión, esta le dijo que una de las vecinas era una bruja, pues mi mamá le había comentado que mi hijo lloraba todas las noches. La amiga no quiso decirle quién era, pero le recomendó hacer ciertas cosas para ahuyentarla. Ya se imaginarán, las tijeras abiertas bajo la almohada, el recipiente con agua bajo la cama, formar una cruz en la azotea con nopales e incluso poner mostaza. Yo no creí en esas cosas, pero mi mamá hizo todas y cada una de las indicaciones que le dio la señora. Hubo un tiempo en que las noches estuvieron más pesadas de lo habitual. Mi hijo no dejaba de llorar. Incluso en una ocasión, mi hermano varón, quien dormía en un cuartito que era lo único que estaba construido en el segundo piso, escuchó una respiración horrible y pasos de alguien descalzo rondando por fuera de su cuarto. Esa noche mi hermana, la más pequeña, despertó llorando. También optamos por usar las camisas de mi papá, para envolver a mi hijo en ellas. Dicen que así se esconde a los bebés de las brujas, al menos del olfato. La experiencia más extraña y escalofriante de mi vida fue en esa época en que mi hijo aún era un bebé. Lo recuerdo muy bien hasta la fecha. Yo dormía con mi bebé en una litera, en la parte de abajo, la cual se encontraba pegada a la pared. Arriba otra de mis hermanas. Justo a un lado había otra litera, donde dormían 2 de mis otras hermanas. Y separaba una de otra un pequeño pasillo de a lo mucho 1 metro. Constantemente cambiaba de lado de la cama a mi bebé para que no se cansara. Pero después de ese día, no volví a poner a mi hijo del lado de la orilla. Esa ocasión yo estaba durmiendo y mi hijo estaba del lado del pasillo. De la nada abrí los ojos. Ya entraba algo de luz por la ventana. Comenzaba a amanecer. Pero sentía extraño el ambiente, como pesado. Me sentía alerta por alguna razón. Todo en general se veía anormal, como si en el cuarto hubiera neblina o humo. Algo muy similar a como te muestran los recuerdos o los sueños en las películas. Sentía que algo no marchaba bien. De repente sentí como si jalaran a mi hijo. Me aferré a él, apretándolo hacia mí, pero poco a poco sentía que lo jalaban con más fuerza. No entendía qué estaba ocurriendo. No había nada ni nadie, o al menos yo no podía verlo. Por alguna razón sentía que mis brazos poco a poco flaqueaban, que ya no podía más sostener a mi bebé.
Intenté gritar pidiendo ayuda a mi madre, pero aunque yo sentía que gritaba con todas las fuerzas de mis pulmones, de mis cuerdas vocales no se emitía ruido o palabra alguna. Al ver que no podía hacer nada, comencé a pedir a Dios que me ayudara, ya con lágrimas en los ojos, a que lo que fuera que estuviese ahí se fuera, que no pudiera arrebatarme a mi hijo. En un abrir y cerrar de ojos, el escenario cambió por completo. El efecto de niebla desapareció. Mi bebé dormía plácidamente y todas mis hermanas también. Llegué a pensar que había sido una pesadilla, pero por más que traté de convencerme, sé que fue real. Antes de esto, yo no creía mucho en las brujas, pero desde ese día estoy convencida de que existen y que son seres muy peligrosos. Hola pueblos y leyendas. Hola Hugo. Soy seguidora desde hace un poco, unos 5 o 6 meses, pero tus relatos se me han hecho adictivos. Tal vez porque me relajan o porque creo en ellos, ya que yo he tenido varias experiencias desde muy pequeña y otras que son de gente cercana. Soy de Campeche y hoy les compartiré un recuerdo vivido. No me importa si la gente no me cree, yo sé lo que viví, pero sé que es más probable que ustedes me crean. Tenía 4 años y en mi casa, una casa de buen tamaño pero de forma de trenecito, es decir, construida a lo largo. Ahí pasé los primeros 11 años de mi vida. Siempre he sido asmática, lo que significó una infancia con muchos cuidados, hospitalizaciones, muchas medicinas e inyecciones. Debido a mi padecimiento tenía un cuarto que estaba muy encerrado. Teníamos que evitar el frío y el viento de agua. Así le decimos aquí al aire frío antes de una tormenta. La cuestión es que en épocas de lluvia era muy común que pasara largos periodos de tiempo en ese cuarto. Lo compartía con mi hermana, 11 años mayor que yo. Un día de lluvia, estando sola en mi cuarto, le grité a mi mamá que estaba con mi hermana en la cocina. Esto aproximadamente a 3 piezas más atrás de la casa, unos 12 o 15 metros de mí. Mi madre asustada entró al cuarto y me vio sentada en la cama. Yo solo alcancé a decirle: «Mamá, una señora estuvo platicando conmigo y cuando te grité se metió debajo de la cama». Obviamente mi mamá revisó bajo la cama y no había nada. Ya con más calma me preguntó cómo era ella, qué me había dicho. Le di la descripción, en palabras de una niña de 4 años, pero le dejé claro que su cara se veía borrosa y no se veía bien. Le dije que la señora me había dicho que yo tenía 2 mamás, pero que una no podía estar conmigo, pero que también me amaba muchísimo. Yo recuerdo ver vagamente cómo ella se desvanecía bajo la cama, pero también recuerdo no sentir miedo. Mi madre lloraba cuando le describí a la mujer. Me explicó que sí, que una mamá era ella y la otra la Virgen. Se refería a la Virgen María. Me decía que siempre me cuidarían. Para la mente de una niña de esa edad, crecida en la religión católica, fue bastante convincente ese argumento. El tema quedó olvidado hasta que años después, cuando iba a salir de la primaria, yo le pedí a mi mamá que quería irme a vivir al pueblo, donde mi papá se había quedado trabajando. Un pueblito a unas 5 horas de la ciudad. Él se había quedado ahí, para que mis hermanos mayores pudieran venir a estudiar a la capital del estado. Mi madre se negaba, hasta que al fin accedió, pero al hacerlo, me tuvo que confesar que yo era adoptada. De pronto todos los recuerdos vinieron a mi mente de golpe. Descubrí que mi madre biológica murió al darme a luz. Solo una vez vio la niña que tanto deseó siempre, después de tener 2 hijos varones. De ahí me adoptaron mis tíos abuelos por parte de mi papá. Su último deseo fue que yo creciera lejos junto con ellos.
Cuando me dieron la primera foto de ella, oh sorpresa, era la mujer que había visto en mi cuarto a los 4 años. No logramos explicarnos qué fue lo que pasó, o si era tanto su deseo de que yo supiera de ella. Pero al crecer, trato de tenerla siempre en mi mente, aunque es difícil amar a alguien que nunca conociste, pero que sabes que te amó, hasta con su vida misma. Hola Hugo, llevo casi 2 años escuchándolos, casi desde que nació el canal. Llevaba tiempo queriendo compartir con ustedes las anécdotas que nos han pasado a mí y a mi familia. Espero pronto irlas mandando, de poco a poco, pero en esta ocasión me gustaría contar una anécdota que nos compartió a mi mamá y a mí un vecino. Y la verdad, la vez que nos lo platicó, nos dejó algo intranquilas durante algunas noches. Más porque los hechos ocurrieron muy cerca de nuestra casa. Bien, la historia es la siguiente. Mi madre tiene un salón de belleza, y como podrán imaginar, muchas personas llegan a hacerse algún servicio y cuentan historias de su vida personal y de todo tipo. Pero aquel día llegó un chico, vecino nuestro que tenía una verdulería a escasos metros de nuestra casa. El chico era cliente habitual de mi mamá. Ese día yo estaba esperando a mi mamá porque por la hora ya estaba un poco sola en la calle. De hecho, ya estaba por cerrar su negocio cuando llegó este chico. Le pidió de favor si podía cortarle el cabello. Mi madre accedió. Entre la plática, de pronto salió la pregunta de si alguna vez le habían pasado cosas extrañas, ya que nos comentaba que él tenía que irse temprano a la central de abastos a traer la mercancía para su negocio. A lo que él hizo una pausa, tomó aire y nos contó lo siguiente. Hace unos días iba llegando de la central, aquí a mi local. Eran aproximadamente las 4:30 de la mañana. Llegué, estacioné la camioneta y me dispuse a abrir los candados cuando de pronto, al agacharme, vi frente a mí a un perro negro que me miraba fijamente. Yo solo atiné a intentar ahuyentarlo, sin lograr que siquiera quitara la vista de mí. Volví a hacer un movimiento como si fuera a arrojarle una piedra, cuando de pronto hizo un movimiento que me hizo sentir el terror más profundo de mi vida. Ese perro, o la cosa esa que tenía frente a mí, de pronto se paró en 2 patas y empezó a hacer movimientos como de algún tipo de danza o baile macabro. Movía sus patas delanteras de un lado a otro, mientras con las patas traseras hacía movimientos como cuando uno marcha. Yo al ver todo eso me quedé completamente paralizado. La cosa esa no me quitaba la vista, solo se carcajeaba. Yo sentí que iba a desmayarme. Tenía mi camioneta a unos cuantos pasos y solo pensaba en correr hacia ella y salir de ahí a toda velocidad. Pero el miedo me paralizó y no pude moverme. Mi madre y yo escuchábamos atentas su historia. Y cuando nos describió los movimientos que hizo esa cosa, nos invadió una sensación muy extraña, de mucho miedo. Incluso él, al recordar de nuevo eso, dijo: «Mire, señora, no le miento». Alzó su brazo y tenía por completo erizados los vellos. Nos dijo: «A partir de ese día procuro ya llegar un poquito más tarde, cuando ya hay un poco más de movimiento de gente en la calle. No quiero volver a toparme con esa cosa». Gracias. Gracias por ser de los valientes que llegaron al final de este episodio. Te apuesto que no querrás caminar durante la noche, sobre todo en la calle. Por hoy llegamos al final de la transmisión, pero los esperamos en un par de días con un nuevo episodio. Mientras tanto, los dejamos dormir. Nuevamente les recordamos suscribirse y ser parte de esta gran familia.
Revisa debajo de la cama. Apaga la luz. Y no olvides cerrar la puerta.